Medicina de hoy. Gracias al auspicio de Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de salud Medicina de hoy, un aporte del Grupo Hospitalario Kennedy en la comunidad. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, acudiendo a su cita médica en casa, donde cada domingo aprendemos juntos soluciones médicas. Hoy les dedicaremos el programa a los adultos mayores, esos seres maravillosos que dieron todo por nosotros y que merecen lo mejor de la vida en esta etapa. Les hablaremos sobre la correcta alimentación, los cuidados y prevención de enfermedades más comunes, entre otros temas relacionados. Es por eso que los invito a que veamos los titulares de hoy. ¿Sabe usted cuál debe ser la alimentación adecuada en los adultos mayores? Hoy, nuestra invitada, la doctora Marta Ríos, nos explicará qué alimentos son los más recomendados para ellos. Además, contaremos con la presencia del doctor Gonzalo Sánchez, médico geriatra, quien nos hablará sobre los cuidados médicos y prevención de enfermedades a las personas de la tercera edad. En nuestro segmento de avances médicos les hablaremos sobre la preparación anestésica al adulto mayor. Y aprenderemos también qué debemos hacer frente a las emergencias más comunes que se presentan en los ancianos. Y conforme envejecemos, requerimos menos energía que cuando éramos jóvenes. Esto se debe a que los procesos naturales del organismo requieren menor energía cuando disminuye la actividad física y hay una menor masa muscular. Los adultos mayores necesitan los mismos nutrientes que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. A continuación damos la cordial bienvenida a Marta Ríos, nuestra doctora especialista en nutrición, quien nos amplificará el tema junto al doctor Bosco Alciba. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros semana a semana aquí en Medicina de hoy. Nosotros muy contentos porque sabemos que ustedes están allá esperando este mensaje de sentido de Grupo Hospitalario Kennedy y por nuestro lado, contentos también por la presencia de una profesional, una nutricionista, la doctora Marta Ríos. Con ella vamos a dialogar un tema muy importante. La alimentación en la ancianidad, la nutrición y cómo debemos de comer en estos años realmente importantes, para unos tercera edad, para otros los años dorados. Martita, bienvenido y gracias por estar aquí para dar ese contingente que va mucho más allá de la oficina y del consultorio y del escritorio. Gracias también por la invitación, es un placer. Y es un momento realmente de que uno dice tercera edad, como que hubiese una frontera. Ese hábito saludable que ha venido desde la etapa inicial de la vida del niño, pasó a la adultez, juventud y todas estas etapas que conocemos, ¿debe de continuarse o se modifica de alguna manera o es la oportunidad para corregir si el hábito ha sido malsano, el saber alimentarse, comer y nutrirse en la tercera edad? Lo ideal hubiera sido que la persona llegue a la tercera edad con buenos hábitos alimenticios y continúe, no debería haber cambios. Sin embargo, si hubo un mal manejo en la época de los años 30, 40, 50 años, es importante que en este momento tome conciencia y empiece a tener buenos hábitos, porque ya el organismo no tiene la misma habilidad para encontrar un equilibrio y tratar de compensar los errores que antes podía hacer. El ir haciendo estructura, nuestro cuerpo crece, nuestro organismo desarrolla. Para ingresar en el mundo de los humanos es importantísimo. Llega la vida de adulto donde se mantiene una especie de casi entradas igual que salidas en función de nuestra actividad que desempeñemos. Pero en la tercera edad hay ciertas características que hay que tomar en cuenta. Ya no tenemos la misma masa muscular, nuestros huesos comienzan a perder densidad, la función de los órganos comienzan a bajar y probablemente lo que uno requiera como comida debe llevar otro rol. ¿Cómo luchar con el concepto de que la sed se comienza a perder y cuán importante es ingerir agua? Es clave, es muy importante, porque sin agua no hay los procesos metabólicos, es indispensable.
Y lamentablemente en la tercera edad pasa como cuando son niños, ¿no? Todavía en el caso de los niños no hay un desarrollo perfecto de los sensores de la sed. En el caso del adulto mayor se van perdiendo. Pero ahí hay una ventaja en el niño. Toma leche, que la leche prácticamente tiene todo. Sí. En el caso del anciano no es un lactante. Entonces, hay que remarcar mucho entonces cómo hacerle frente a esta pérdida de este reflejo. Sí, las personas deben tomar en cuenta que al menos considerar 6 vasos de agua es su mínimo. Entonces, esto es importante. Si estos vasos de agua fueran ingeridos 10 minutos antes de su desayuno, de su almuerzo o de su cena, les va a facilitar muchísimo la conversión en energía de lo que han comido. Su cuerpo empieza a utilizar energía a base de su masa muscular, es decir, se canibaliza su musculatura para obtener energía. No lo comienza a consumirse a sí mismo. Exactamente. Entonces, uno de los defectos más grandes es que el adulto mayor va perdiendo masa muscular justamente porque no está consciente de ese detalle. Si a mí me preguntaran qué es lo primero que recomendarías, yo digo, si usted no puede dormir y se levanta muy temprano, acuérdese de ingerir algo de comida antes de que hayan pasado 1 hora de que usted se despertó. ¿Qué comer? Yo creo que es muy importante, pero cuántas veces comer no se queda atrás. Es importantísimo, cada vez lo repetimos y para mí es un placer volverlo a hacer notorio, porque 5 comidas al día es para todo ser humano importante. En el caso de un niño para que se desarrolle, en el caso de un adulto para no empezar a crear masa grasa y en el caso de un adulto mayor para no destruir masa muscular. Eso es básico, porque si yo destruyo mi masa muscular, al canibalizarme mis músculos, voy a acidificar la sangre y eso significa tomar calcio de los huesos y dejar todavía más bajos de calcio, que en ese momento es un lujo, no me lo puedo dar. En el momento que uno pone el plato sobre la mesa es importante la compañía, sí, con quien como. Yo creo que sería un error dejar solo a la persona de la tercera edad frente a la comida. Pero también ahí hay, por mucha cocción que exista, la posibilidad de encontrarnos con microbios durante la comida. Hay el famoso capítulo de los pro vida o probióticos, y más aún aquellos que alimentan a los microbios, que le llaman los prebióticos. Así. ¿Cómo manejar y cuán importante es el consumo de esta comida que tenga microbios? En la parte práctica, cuando las personas ingieren alimentos que tienen fibra, por ejemplo las frutas y los vegetales, están creando un campo perfecto para que los microorganismos buenos se desarrollen y también para ayudar a la digestión. También tenemos que considerar que consuman quesos, que consuman vinagres, por ejemplo el vinagre de arroz, el vinagre balsámico, que van a ser elementos, el yogur, que le van a dar esos otros microorganismos positivos que van a luchar contra los negativos para ayudarlos a mantener el sistema inmune. En relación a la cantidad, para el adulto se le decía hay que desayunar como un rey. Y ahí va sucesivamente hasta llegar a la tarde a comer poco. Estos conceptos cambian en la tercera edad, es decir, comer mucho en la mañana, moderadamente a mediodía y algo o casi nada en la noche. No, no cambian. Es decir, yo tengo que pedirle a las personas que al menos haya unas 3 porciones de fruta al día, eso es lo mínimo, que hayan mínimo 2 porciones de vegetales y que no se les ocurra irse a dormir cuando ya dejaron pasar más de 2 horas después de cenar y no comer absolutamente nada, porque vuelven a destruir su masa muscular. Entonces, el hecho de que hay algunas personas de la tercera edad que dicen no puedo digerir, me lleno de gases, como muy poquito, es un error. Porque si yo tengo muy bajos los carbohidratos, automáticamente voy a tener que alimentarme de mi musculatura. El ayuno se presenta durante el sueño. Dormir es ayunar. Desayunar es la primera comida al levantarse. ¿Alguna recomendación especial en esta edad dorada para las primeras comidas en la mañana? Ya nos ha quedado clarísimo lo del agua. Ya, si es que ustedes tienen problemas para digerir y de pronto quieren evitar algunas proteínas que son más complicadas, la proteína de más fácil digestión es el huevo, pero solamente la clara. ¿Por qué? Porque eso les facilita muchísimo la digestión y es una proteína de altísimo valor biológico. El desayuno, ¿cómo lo pudiésemos armar en términos prácticos? ¿Qué debería desayunar? Con las variables que puedan haber, ¿no? Y respetando la autoselectividad también. Sí, porque usted hace un momento mencionaba que la comida tiene que gustarte también, porque es un placer y hay una serie de factores psicológicos que están entrando en juego. Nunca va a funcionar una recomendación nutricional si no está de acuerdo con los gustos de la persona.
Sí, pues no es una terapéutica, es una recomendación, Sí, una sugerencia. entonces, por ejemplo, cuando hacen una tortilla de claras de huevo, yo les digo que traten de poner algún vegetal, el que más les guste. Si quieren cebolla, si quieren tomates, champiñones, algún vegetal, espinacas. Y luego que pongan fruta. Las frutas que menos gases producen son la manzana, la pera, el durazno, incluso la uva. Las frutas que más molestias les pueden producir por gases probablemente pueda ser el melón, aunque es muy buena, pero a veces produce gases. Masticación es importante, los dientes comienzan a perderse, las encías comienzan a debilitarse. ¿Obstáculo o hay forma de sacarle partido a este momento donde se puede hacer, así como el lactante, manejar con sus encías correctamente la comida? Más, yo creo que es una cuestión de temores que tiene la persona de la tercera edad, que aunque uno le sugiera que en verdad un lactante lo puedes ayudar a que consuma, aunque no tenga todavía desarrollado obviamente su dentadura, ellos tienen temores y esos temores hacen que no intente siquiera. Mi recomendación, como hay que comer almendras, nuez, macadamias, por el calcio que aportan, por el magnesio, diría, bueno, aunque sea licúelas en una crema de vegetales, pero no deje de ingerirlas. Comer variado, comer fresco, comer joven y nunca comer solos. Sí, nunca comer solos y no olvidarse de que el agua sí es un componente clásico, vital, no está en exceso. Nos ha quedado claro, amigos y amigas, que realmente está el agua, pero por encima de ella el afecto de las personas que lo rodean a uno. Hemos llegado a un momento de pasar esa factura que la vida nos da. Vienen los nietos, el banco de amigos que no debe de perderse, es importantísimo. Y por ese lado, tratar de ir por el camino de la mejor manera. No hacer de la mesa un momento solamente de encuentro con comida, porque en el gran espectro que manejamos nosotros, los seres deben de alimentarse, los humanos deben de comer y todo lo que tenga vida debe de nutrirse. La tercera edad no es la excepción. Agradecemos, Martita, y a ustedes por sintonizarnos. Continúen con nosotros en Medicina de Hoy, que viene mucho más. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. ¡Qué cosa tan hermosa! Mi hija dándole lo mejor de ella a mi nieto, su cariño y su leche. Hasta los 6 meses su leche fue todo el alimento que necesitó. Cuando nos lo encarga, estamos chochos. A los 9 meses le dábamos su papilla con mucho amor en cada cucharadita, como complemento a la leche materna. Y hasta ahora mi hija le sigue dando el seno. Y aquí está Manuel, mi hermoso y saludable nieto. El único y mejor alimento para el bebé hasta los 6 meses es la leche materna y acompañada de otros alimentos hasta los 2 años. Si tienes dudas sobre lactancia, acude al centro de salud. Infancia plena de 0 a 5 años. Su futuro es hoy. Avanzamos, patria. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Atención ciclocosta. Si tu hijo ingresa por primera vez al sistema educativo fiscal, debes cumplir con 3 fases para la asignación de su institución educativa. Fase 1. Registra. Desde octubre verifica en la página web www.registrocivil.gov.es en consulta en línea que se haya asignado un número de cédula a tu hijo. Fase 2. Se inscribe. Del 5 al 24 de enero debes acudir a la sede del Ministerio de Educación para inscribir a tu hijo. Fase 3. Consulta. A partir del 18 de febrero, conoce el establecimiento educativo asignado a tu hijo. Para mayor información visita juntos.educacion.gov.es. Ministerio de Educación. Avanzamos, patria. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas.
hospitales y centros de salud es peligroso, fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. El número del protector solar te protege únicamente contra la radiación ultravioleta B, pero detrás de esta está la radiación ultravioleta A, que es la que te produce envejecimiento y cáncer de piel, pero no te quema. Busca el factor de protección solar contra la radiación ultravioleta A y recuerda que no hay bronceado sano. Y qué importante saber cómo debemos reaccionar ante accidentes o enfermedades que surgen de manera inesperada y que requieren de nosotros respuestas rápidas y seguras. Los adultos mayores son particularmente vulnerables a los accidentes, sobre todo a las caídas y a las pérdidas de equilibrio. Hoy conoceremos los accidentes más comunes que sufren los adultos mayores y cómo debemos asistirlos. Veamos entonces la siguiente nota que hemos preparado sobre este tema. Muy buenas, yo soy el Dr. Ángel Zambrano, me dedico a la medicina interna. En los adultos mayores son muy propensos a tener caídas, justamente porque no tienen un buen equilibrio, tienen problemas de arteriosclerosis en el oído medio y eso los hace proclives a tener caídas. Muchos de los problemas de ellos es incluso fracturas de cadera por las caídas que se provocan. Por las mismas caídas pueden haber hemorragias cerebrales, los cuales provocan hematomas epidurales, ¿sí? O subdurales, que hay que ir a drenar muchas veces con cirugía, ¿sí? Pero no solo las caídas son las principales causas de enfermedad en los adultos mayores. Tenemos los procesos infecciosos respiratorios en esta época del año que son tan comunes. A veces una gripe que para una persona más joven pasaría desapercibida, en un adulto mayor puede provocar una neumonía y esta neumonía provocar incluso una complicación mayor, llegando a veces hasta el deceso del paciente. Tenemos también, y tenemos que acordarnos que los adultos mayores, sus órganos tienen la misma edad que ellos. Las arterias se vuelven más duras, los riñones se filtran menos, por ende se encuentran más casos de hipertensión severa, se encuentran en esta edad insuficiencia renal. También tenemos que se presentan problemas de enfermedad arterial difusa en las piernas, ¿sí? Por eso es importante que el adulto mayor siempre esté en movimiento, siempre esté en actividad. La gimnasia que hay para ellos, los acuaeróbicos son excelentes para mantener flexibilidad y un buen tono muscular en el adulto mayor. Desgraciadamente hay una relación muy estrecha entre la calidad de vida del adulto mayor versus la cantidad de trabajo físico que hace. Si el adulto mayor es un adulto mayor lamentablemente que pasa sentado o acostado, poco a poco va perdiendo musculatura y va a ser perdiendo su capacidad de caminar, por ende se postra, ¿sí? Y es muy común. De allí vienen muchas enfermedades degenerativas también que lo pueden provocar, por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson avanzado, que son muy comunes en los adultos mayores. Efectivamente, los dos extremos de los cambios climáticos son malos. Por ejemplo, cuando están los adultos mayores en un ambiente muy caluroso, se pueden deshidratar, sudan mucho y ellos per se no tienen la sensación de sed que el joven. El joven apenas se deshidrata, busca tomar líquido. Los adultos mayores casi no toman líquidos, por eso hay que estar insistiendo en que se estén hidratando. Y al mismo tiempo, vamos al otro extremo, en la sierra, el frío, ¿sí? También los vuelve proclives a infecciones respiratorias. Ellos no tienen el mismo mecanismo de defensa de los jóvenes. Y desgraciadamente, a veces nos vamos a los dos extremos. Lo ideal para el adulto mayor es que esté en un ambiente fresco, que no sude, con la disponibilidad y el apoyo de la familia para que siempre se esté hidratando en forma adecuada. Porque ya le digo, muchos de ellos no tienen ese mecanismo de la sed que los protege.
Algo que tiene bonito de nuestras familias latinoamericanas, en especial las ecuatorianas, es que todavía somos familia. Todavía el adulto mayor es parte importante de nuestra familia, sea el abuelito, papá de nosotros, o sea el tío que nos ayudó a criar, es parte fundamental de nuestra familia. Por eso debemos mantenerlo activo, debemos mantenerlo con sus controles médicos periódicos, con sus controles dentales adecuados, porque si bien es cierto, en ellos se van cayendo las piezas dentales, pero muchas veces una pieza dental que no se ha caído, se daña, se pudre, es el foco de una neumonía y es algo sencillo de tratar. Pero yo creo que tenemos que estar contentos como sudamericanos, como ecuatorianos, de que nuestros adultos mayores tienen un sitial todavía importante que en otras culturas desgraciadamente ya no están. Para nosotros el adulto mayor es fuente todavía de sabiduría, en otros lados lamentablemente se vuelve un estorbo. Ojalá no lleguemos nunca a eso. Y continuando con nuestro programa, ¿sabía usted que el cuidado geriátrico se ocupa de las personas mayores de 65 años y cubre un amplio rango de tratamientos que va desde el cuidado intensivo al paliativo? A continuación damos paso al doctor Edgar Lama y al doctor Gonzalo Sánchez, quien nos amplificará el tema. Ya estamos de vuelta y les quiero agradecer muchísimo por continuar con nosotros. Su programa Medicina de hoy, un programa producido por el Grupo Hospitalario Kennedy para ustedes, nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Hoy tenemos la visita del doctor Gonzalo Sánchez. Ojo, es una visita muy especial. ¿Por qué? Porque hemos sondeado que nuestra mayor de la audiencia son las personas sobre los 55-60 años. Personas que ya comenzamos a considerar como adultos mayores. ¿Qué es la importancia de esto? Hoy tenemos la visita del doctor Sánchez, que se dedica como especialidad a la gerontología. Hoy nos va a explicar sobre qué medidas debemos tener de cuidado de nuestra salud, lo que estamos llegando a la etapa dorada de nuestras vidas. Gonzalo, muchísimas gracias por venir. Cuéntanos cómo está la incidencia poblacional del adulto mayor. Bien, te agradezco esta gentil invitación y en realidad la preocupación nuestra desde el punto de vista del adulto mayor, como debemos considerarlo ahora, es aceptar que en realidad nosotros nos enfrentamos a un incremento de la población en las personas mayores, calculándose que aproximadamente el 13-14% en las estadísticas demuestran que son las personas mayores de 65 años. Hemos visto cómo los cuidados de salud y las nuevas técnicas en general, tanto de medicina como de cirugía, han permitido de alguna manera que esta expectativa de vida se haya ido incrementando en forma progresiva. De tal manera que hablar de adulto mayor o hablar de la tercera edad empieza a ser un poco difícil manejarnos en términos como es 65 años. Y es hasta cierto punto un poco molestoso decir un anciano de 65 años cuando en realidad a los 65 años, gracias a los cuidados preventivos, que es lo que más nos interesa a nosotros los geriatras, es dedicarles ese tiempo a prevenir las enfermedades. Preferimos, como decimos habitualmente a nuestros pacientes, vale más una onza de prevención que toda una libra de curación. Y esto nos permite de alguna manera inclusive empezar antes de los 65 años de edad a actuar como geriatras, es decir, lo que se llama la pregeriatría. La pregeriatría obedece de alguna manera, desde el punto de vista de la mujer, evitar las enfermedades comunes que se van a presentar, que ya conocemos que aparecen en la tercera edad. Las más comunes como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como todos sabemos, la diabetes mellitus, y sobre todo en Latinoamérica la preocupación constante de lo que constituye la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2, desde el punto de vista nutricional, es una cosa que puede ser manejada con simplemente un poco de educación de parte del médico. Debemos dejar realmente las medicinas para última instancia. Siempre la nutrición va primero. La cadena nutricional obedece justamente a aprender los macronutrientes, los micronutrientes, pero sobre todo saber que todo exceso es malo. Hay un aforismo que usamos mucho que decimos que somos lo que comemos, y muchas de las enfermedades que nosotros vemos después
en la tercera edad obedecen a un mal control dietético. O sea que conozco algunas personas que van a parecerse una dona dentro de poco. Definitivamente. Pero bueno, una de las cuestiones y que siempre dicen, bueno, yo soy un hombre de más de 60 años, soy una mujer aproximadamente a los 60 años, debo visitar a un geriatra, ¿qué controles debo hacerme? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el paso primero para manejar una buena tercera edad? Bueno, indiscutiblemente que es tratar de prevenir las enfermedades llamadas crónicas, ¿no? A la cabeza, los problemas cardiovasculares, hipertensión. Parte del envejecimiento constituye, obviamente, el envejecimiento que vemos a través de las fibras cardíacas, las fibras del endotelio, es decir, los vasos arteriales, que constituyen una preocupación constante. Endotelio es la capa esa, es la pared, como quien dice, el azulejo que recubre las arterias y las venas, ¿no? Estas definitivamente sufren una transformación y de allí que nosotros vemos en la tercera edad una predominancia de la hipertensión sistólica, que antiguamente nosotros, esto me encanta recalcar, antiguamente se decía, esto es normal para la edad, pero eso es una gran mentira. En realidad sería normal para la edad si no nos muriéramos o no presentáramos complicaciones secundarias a esta hipertensión. De ahí que el accidente cerebrovascular es prevenible si tratamos de alguna manera... Si controlamos la presión. O controlamos la presión arterial. No solamente con medicinas. En realidad, insisto, el primer paso para el tratamiento de estas enfermedades crónicas no transmisibles es el control desde el punto de vista de los cambios higiénico-dietéticos. Higiénicos, el ejercicio diario, relajarnos, dormir bien, dormir adecuadamente, que no se puede dejar pasar por alto. Ropa cómoda, alimentarnos adecuadamente. El ejercicio no puede faltar. El sol. El sol, eso es algo interesante. Acabas de tocar algo que nosotros desde hace mucho tiempo preocupados, a pesar de vivir en un clima tropical, los déficits de vitamina D es una cosa tan común a pesar de vivir en el trópico, porque nuestro cuerpo no está expuesto en por lo menos un 40% y por lo menos 20 a 40 minutos al sol día a día. Bueno, es muy importante, está dándonos perlas realmente valiosas el doctor Sánchez, y no se vayan, que después del corte comercial volveremos con más de Medicina de Hoy. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. ¡Qué cosa tan hermosa! Mi hija dándole lo mejor de ella a mi nieto, su cariño y su leche. Hasta los 6 meses su leche fue todo el alimento que necesitó. Cuando nos lo encarga, estamos chochos. A los 9 meses le dábamos su papilla con mucho amor en cada cucharadita, como complemento a la leche materna. Y hasta ahora mi hija le sigue dando el seno. Y aquí está Manuel, mi hermoso y saludable nieto. El único y mejor alimento para el bebé hasta los 6 meses es la leche materna y acompañada de otros alimentos hasta los 2 años. Si tienes dudas sobre lactancia, acude al centro de salud. Infancia plena de 0 a 5 años. Su futuro es hoy. Avanzamos, patria. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas.
¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. ¿A qué hora es más adecuado realizar nuestras actividades al aire libre en este tiempo de playa? Lo recomendable es evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Otra manera de guiarte es fijarte en la sombra que proyectas. Cuando tu sombra es corta, es poco seguro estar en el sol, y cuando la sombra es larga, es más adecuado que realices tus actividades. No olvides hidratarte y usar el protector solar porque no hay bronceado sano. Bueno amigos, ya estamos de vuelta. Seguimos con este bloque interesantísimo. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros, los que ya estamos llegando y los que ya estamos en la edad de adultos mayores. El doctor Sánchez nos va a explicar ahora más o menos cuando uno está viviendo más, se vive más tiempo, entonces ¿qué? Se presentan problemas de tipo como por ejemplo cáncer, pacientes con Alzheimer, pacientes con demencia senil, etcétera. Entonces, el doctor Sánchez nos va a dar recomendaciones. ¿Qué hacemos, mi querido Gonzalo? Bien, en realidad, acabas de tocar algo que nos interesa mucho a nosotros. Hay cosas, factores de riesgo que no podemos modificar y uno, lamentablemente, es la edad. Nosotros podemos modificar los hábitos higiénicos, dietéticos, como mencionábamos antes, pero no podemos evitar que la célula envejezca y el riesgo de cáncer y de tumores lógicamente se incrementa con la edad. Signos tempranos y precauciones. Bien, me parece importante tocar otros temas. Hay un factor que no podemos nosotros dejar de mencionar que lamentablemente no se puede modificar y es el factor edad. Todos los otros factores los podemos de alguna manera controlar: ejercicio, buena alimentación, buen sueño, que es algo importante, pero la edad nos condiciona al riesgo de tumores y cánceres. Es decir, a nosotros nos preocupa cómo llegar a prevenir este tipo de cánceres. Definitivamente en la mujer los más importantes es los cánceres de tipo ginecológico. Por eso recomendamos. El geriatra habitualmente no tiene el tiempo para hacer los cuidados específicos que requieren, pero sí las damas deben conocer que existen métodos diagnósticos adecuados, la mamografía, la ecografía, el Papá Nicolau, que son necesarios y deben realizarse tempranamente. Y en cambio en el varón el cáncer de próstata es importante, quizás uno de los más frecuentes, y los tumores del tubo digestivo, que con solamente hacer los controles habituales que uno debe hacerse, un buen examen de heces, sangre oculta, en forma seriada, visitar al gastroenterólogo, una endoscopía pasados los 45 o 50 años. Una colonoscopía. Alta y baja, exactamente, no podemos descuidar, porque lamentablemente si esperamos a que aparezcan los síntomas es tarde. Y lógicamente si nosotros conocemos otros factores de riesgo como es el tabaquismo, etcétera, que condicionan ciertos tipos de cánceres y ciertos tipos de trabajos que también son factores de riesgo, es importante llevar un control de ellos. Por eso a nuestros pacientitos y televidentes, por favor, acudan al médico para que él, de acuerdo a su edad, guíe qué exámenes debe hacerse, qué laboratorio y qué exámenes complementarios son necesarios para que completen una ficha y puedan tener una adecuada, como diría en el taller, hoja de mantenimiento, ¿no? Así es. A ver, entonces hay otras cosas, por ejemplo, doctor Sánchez, hablemos un poquitito de lo que todos tememos. El Alzheimer, demencia senil, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Qué síntomas debemos estar atentos? Porque creo que en su consulta vemos bastante de esto. Sí, yo te diría que una de las preocupaciones más grandes de la geriatría es tratar de alguna manera anticiparnos a los síntomas de la enfermedad degenerativa tan temible como es la demencia senil o enfermedad de Alzheimer. En realidad, la mayoría de estos métodos se fundamentan en métodos radiodiagnósticos como pudieran ser tomografías especiales, resonancias magnéticas especiales,
Pero no hay que olvidar que las enfermedades de la tercera edad suelen tener una presentación atípica y pequeños cambios de conducta en nuestro ser querido, en nuestros familiares o en nosotros que hacemos geriatría pueden ser una pauta. Cuando nosotros vemos que la familia nos dice que tiene ciertos olvidos, que deja las llaves en la puerta, que deja la llave de agua abierta, que empieza a repetir muchas cosas, ese es el momento para iniciar por lo menos una entrevista con un médico que tenga el gusto de tratar este tipo de problemas, porque habitualmente tratamos de negarlos, ese es el principal problema. No negarlos. Bueno, desgraciadamente la televisión es un enemigo mortal. Nos damos cuenta de que tenemos un especialista de clase A, al cual ya nos dio su permiso, le vamos a sacar el jugo en los siguientes programas. No se preocupen, les pedimos por favor, @medicina de hoy o @doctores de Arlama, Twitter. Envíenos sus peticiones, envíenos sus inquietudes, que aquí tenemos nuestros especialistas, programaremos entrevistas, veremos qué temas son importantes y puntualmente sacaremos todas las dudas a base de un diálogo ameno y que pueda ser entendido por ustedes. Desgraciadamente nos tenemos que ir. Le agradecemos mucho al doctor Gonzalo Sánchez. Ya tendremos nuevos temas para las personas adultos mayores y no se vayan, que sigue más, hay más información en Medicina de Hoy. Los esperamos. Y bueno, con esta interesante información es momento de hacer una pequeña pausa, pero antes les recuerdo nuestra cuenta de correo electrónico medicinadehoykennedy@gmail.com y nuestro Twitter y Facebook @medicinadehoy para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias de temas. Regresamos con más de Medicina de Hoy, su cita médica en casa. ¡Qué cosa tan hermosa! Mi hija dándole lo mejor de ella a mi nieto, su cariño y su leche. Hasta los 6 meses su leche fue todo el alimento que necesitó. Cuando nos lo encarga, estamos chochos. A los 9 meses le dábamos su papilla con mucho amor en cada cucharadita, como complemento a la leche materna. Y hasta ahora mi hija le sigue dando el seno. Y aquí está Manuel, mi hermoso y saludable nieto. El único y mejor alimento para el bebé hasta los 6 meses es la leche materna y acompañada de otros alimentos hasta los 2 años. Si tienes dudas sobre lactancia, acude al centro de salud. Infancia plena de 0 a 5 años. Su futuro es hoy. Avanzamos, patria. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos.
Y gracias por continuar con nosotros. En términos generales, las edades más extremas son las más riesgosas para una cirugía, es decir, los menores de 1 año y los mayores de 65 años. La función del médico anestesiólogo es fundamental, pues evaluará qué medicamentos son los más indicados, cuáles deben suspenderse o también ajustarse la dosis, por supuesto. La visita preanestésica además ayuda a disminuir la ansiedad del paciente previa a la intervención quirúrgica. A continuación, el doctor Edgar Lama nos explicará detalladamente cómo se realiza la preparación. Veamos. Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en nuestro medio natural, el quirófano. Detrás mío ustedes podrán ver algún movimiento, se está preparando un paciente para una cirugía muy importante. Una persona como la que estamos tratando ahora, un adulto mayor. Este paciente será intervenido de una cirugía de la aorta, una cosa muy delicada, pero que se puede hacer gracias a que tenemos actualmente y gozamos actualmente de muchísimos procedimientos nuevos que son los procedimientos anestésicos. Sí, señores, las personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, a veces necesitan de pequeños retoques quirúrgicos que les van a permitir no solo vivir más tiempo, sino que esa vida sea llevada con una mejor calidad. Es decir, podrán vivir totalmente y disfrutar. Siempre se los digo a mis pacientes. Disfrutar y cosechar todo aquello que sembraron a lo largo de su vida. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, al momento de escoger qué tipo de cirugía y qué tipo de anestesia vamos a necesitar para estas personas. Es muy importante que ustedes se dirijan a hospitales que tengan certificaciones, que tengan acreditaciones. ¿Por qué? Porque las personas mayores, al necesitar cuidados quirúrgicos, necesitan también una valoración y un tratamiento anestésico adecuado. Debemos también pedir un perfil hemático. Suena un poco difícil, sí. Pruebas de coagulación sanguínea, de que esa persona esté sin anemias, que esa persona esté con su coagulación muy bien. Sobre todo hay que tener cuidado en ciertas cirugías de que las plaquetas, muchos de esos pacientes con problemas cardíacos toman medicinas como son los AINES, el clopidogrel, es decir, el Plavix y otros, que pueden producir un retardo en la adhesión, en la unión de las plaquetas que ayudan a la coagulación. Debemos pedir también problemas de valoración respiratoria. Es decir, que sus pulmoncitos, sobre todo si son fumadores o fueron fumadores, que sus pulmones se encuentren en un buen estado general. ¿Por qué? Porque nos puede traer complicaciones posteriores. Hasta aquí de 3 de los sistemas muy importantes, además de otros como son los renales, como son el sistema hepático, como son el sistema neurológico. Bueno, por el momento allí. ¿Qué hacemos con toda esta información? Eso lo debe manejar un anestesiólogo, es decir, una persona que se va a encargar de tener el cuidado de ese paciente, es decir, va a suministrar drogas para hacerlo dormir, va a suministrar drogas para que esa persona no tenga ningún movimiento durante la cirugía. Es muy desagradable cuando estos pacientes por algún motivo se mueven o toman automatismos respiratorios, es decir, comienzan a respirar solo de una forma desincronizada y producen muchas alteraciones en el campo quirúrgico. Necesitamos que este anestesiólogo sea y que posea la calificación adecuada, es decir, no toda persona que puede atreverse a dormir a un paciente está calificado como anestesiólogo. Sobre todo, pacientes adultos mayores que pueden llevar enfermedades del corazón, enfermedades coronarias como infartos o angina, o hipertensión arterial o arteriosclerosis senil. Enfermedades respiratorias como son las llamadas, que nosotros llamamos EPOC,
que es la síntesis del término enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, pacientes con ya un enfisema marcado o pacientes con un broncoespasmo, es decir, que tienen unos bronquios duros y difíciles de dilatar y que son características de los pacientes bronquíticos crónicos. Además, el anestesiólogo debe encargarse, y por eso tiene que ser calificado y cualificado sobre todo, debe encargarse de mantener al paciente en óptimas condiciones, es decir, que no pierda mucho líquido, la reposición juiciosa, porque hay personas que necesitan más o menos, dependiendo de su función renal, líquidos durante la cirugía, y que estos líquidos sean suministrados a una temperatura adecuada, porque allá adentro hace frío, es decir, lo queremos frío. ¿Por qué? Porque trabajamos con luces calientes, trabajamos con batas estériles y además del estado del estrés quirúrgico nos produce a los médicos que laboramos allí mucho calor. Entonces necesitamos la habitación menos de 25 grados, que es preferible. ¿Para qué? Para evitar también que las bacterias vivan cómodamente. Ese estado frío hace que el paciente pierda temperatura y las personas adultos mayores pueden también perder mucha temperatura, y esa baja de temperatura les puede producir daños dentro de su función, tanto de coagulación, tanto de protección para las infecciones y además del sistema de excreción, tanto sea respiratorio o renal. Y para eso tenemos a la cabecera una persona fundamental, un ser que cuida a este paciente mientras nosotros los cirujanos terminamos nuestra tarea, el anestesiólogo. Señores, en el momento de que a sus padres, a sus abuelos o nosotros mismos, si somos adultos mayores que tenemos un estado de conciencia clara, necesitemos una intervención, por favor, escojan muy bien una pieza fundamental, una pieza básica del sistema quirúrgico. La persona o el especialista encargado de que no sintamos dolor y que nuestra cirugía se lleve a cabo de la mejor manera, la manera más sencilla, más cómoda, más indolora y sobre todo que nos mantenga en el mejor estado general mientras pasan esa hora, media hora, 2 horas, que es el momento quirúrgico. Nuestro anestesiólogo, un hombre, un héroe silencioso en todo procedimiento quirúrgico. Bueno, seguiremos hablando posteriormente sobre las patologías o las enfermedades del adulto mayor. No quiero que tomemos esto como terminado. No se olviden, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación que podamos esclarecerla, diríjanse hacia nosotros con toda confianza para que nosotros podamos resolver algún problemita si es posible. Hemos pasado debajo mío durante toda mi intervención las páginas a cuales: Facebook, Internet y Twitter. Están allí para que ustedes se sirvan de nosotros. No se olviden de volver con ustedes. Ya volvemos inmediatamente con más información en Medicina de Hoy. Por favor, no se vayan. ¡Qué cosa tan hermosa! Mi hija dándole lo mejor de ella a mi nieto, su cariño y su leche. Hasta los 6 meses su leche fue todo el alimento que necesitó. Cuando nos lo encarga, estamos chochos. A los 9 meses le dábamos su papilla con mucho amor en cada cucharadita, como complemento a la leche materna. Y hasta ahora mi hija le sigue dando el seno. Y aquí está Manuel, mi hermoso y saludable nieto. El único y mejor alimento para el bebé hasta los 6 meses es la leche materna y acompañada de otros alimentos hasta los 2 años. Si tienes dudas sobre lactancia, acude al centro de salud. Infancia plena de 0 a 5 años. Su futuro es hoy. Avanzamos, patria. ¿Está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño
8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años requerimos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. Y continuando con nuestro programa, ahora ha llegado el momento de sembrar conciencia. ¿Y ustedes sabían que no hay parejas ideales? No, solo hay parejas perfectas para nuestro despertar. Y es que somos seres completos. Entonces, juntémonos con seres completos y en pareja, entonces formaremos y disfrutaremos de la unidad, porque somos uno. Cuando nos juntamos a alguien por necesidad, solo nos mostrará nuestra carencia. ¿Usted lo sabía? Bueno, después de tanto buscar en el exterior, solo encontraremos la respuesta en nuestro interior. Entonces nos sentiremos felices y completos. Recuerda, el que cambia sus pensamientos, cambia su vida. Y con esto damos paso a los avances de nuestro próximo programa en Medicina de Hoy, su cita médica en casa. El doctor Gustavo Pico nos hablará sobre los tumores malignos de la próstata. Además, les explicaremos cómo se realiza una biopsia prostática. Y en avances médicos les contaremos cómo se realiza una prostatectomía laparoscópica. El programa ha llegado a su fin, amigos y amigas, realmente contentos porque hablar de lo que significa el decurrir existencial de nosotros es importante. Le han llamado a la tercera edad al adulto mayor, pero se puede llegar a ella identificando riesgos, viviendo de la mejor manera con calidad y si la adversidad se presenta, Edgar y Alessandra, también hacerle frente. Claro que sí, recordarle a todos nuestros televidentes que el adulto mayor necesita de todo nuestro amor. Ellos nos dieron la vida y nos dieron también todo su amor y pues la gratitud por sobre todas las cosas. Qué buen programa. Así es, adulto mayor. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted ha sembrado, ha trabajado y en el momento de la cosecha, ahora que tiene sus nietos, sus hijos grandes, ¿se va a perder la fiesta? No, señores. Ubiquémonos. Medicina de Hoy trae consejos para aquellas personas que dieron su vida, su esfuerzo, su cariño por criarnos y ahora lo que necesitan es un poquitito de cuidado y los tendremos muchísimo tiempo y sobre todo los tendremos bien conscientes y sanos. Así que desgraciadamente nos despedimos como siempre lo hace Alexandra. Claro que sí, usted recuerde que somos un nexo entre el especialista y usted. Los esperamos. Será hasta pronto.